Dios. Apocalipsis capítulo 3. Amén. Los servidores nos ayudan con los niños, por favor, si han quedado. ¿Estamos listos? Los muchachos atrás. Muy bien. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el verso 6. Ya estudiamos el mensaje a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y la semana pasada estuvimos viendo la iglesia de Tiatira. Hoy estaremos viendo la iglesia de Sardis. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Espíritu Santo. Y la iglesia dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hagamos una breve y poderosa oración. Padre, gracias te damos. Espíritu Santo, trae revelación a nuestras vidas. Que al salir de este lugar, tu iglesia pueda ser edificada, bendecida a través de tu palabra. Trae iluminación, revelación a mi vida. Pasa ese carbón encendido en mis labios, para que tu Espíritu Santo se glorifique sobre este pueblo. Aquí hay familias, hombres y mujeres, jóvenes que han venido sedientos de tu palabra, y queremos ser saciados con ese maná que viene del cielo. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien puede dar una ofrenda de aplauso al Señor por su palabra maravillosa. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Iniciamos, hermanos, con la quinta carta enviada a la iglesia de Sardis. En primer lugar, Sardis significa los que escapan. Sardi significa los que escapan. A medida que desarrollemos esta serie con la ayuda del Espíritu Santo, usted llegará a entender por qué significa los que escapan y por qué la necesidad urgente que esta iglesia escapen. En la próxima imagen, ahí nosotros vemos el recorrido de todas las iglesias, y ahí vemos nosotros a dónde inicia todo este escenario. En la isla de Patmos, ahí se encontraba el hombre de Dios, el apóstol Juan, y luego a través de la revelación del Espíritu Santo recibe el mensaje a la iglesia de Éfeso, que ya estudiamos, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira y luego a la iglesia de Sardi, que inicia en los años 1517 hasta finales del año 1798. Mantenga su Biblia abierta y vamos a hacer, hermanos, un análisis profundo. Yo sé que el tiempo no me va a dar y, como dijo alguien, vamos despacio porque vamos rápido, y solamente vamos a analizar únicamente el primer verso porque hay demasiada revelación, y estos mensajes no es para ir a la carrera. Estos mensajes para que la iglesia pueda también recibir mucha revelación y entender los misterios y el mensaje que también Dios quiere comunicarle a la iglesia actual. Entonces vayamos nuevamente al capítulo 3 y el versículo 1 de Apocalipsis. Y dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Sardi, a la iglesia, a los que escapan, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Diga conmigo: los 7 espíritus de Dios. Vamos a detenernos ahí. Escribe al ángel. Ya hemos mencionado que el ángel representa el que cuida la iglesia, al pastor, al obispo, al anciano, y anteriormente hemos mencionado que la palabra ángel significa mensajero, porque en primer lugar el Espíritu Santo le da el mensaje al pastor de la iglesia para que luego el pastor comunique el mensaje de Dios a la iglesia. Esa es la fórmula correcta. Dios nunca le habla a la iglesia y después al pastor. Primero Dios le habla al ángel de la iglesia y el ángel se encarga de compartir el mensaje de Dios al pueblo. Analicemos cómo Dios se dirige a Sardis. Se dirige el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué representan los 7 espíritus de Dios? Para entender esta imagen, que se la voy a explicar, le pedí a mi hijo Jonathan que me trajera el láser, pero no sé si tenemos un láser ahí, Manuel. Pero para entender esta imagen, por favor vaya al libro del profeta Isaías rápidamente. Isaías capítulo 11 y versículo 2. Al leer ese versículo usted va a entender la imagen que tenemos en el proyector. Si ha encontrado Isaías capítulo 11 y versículo 2, me dice amén, por favor. Vamos a esperar. Rápidamente vaya a Isaías capítulo 11 y versículo 2. Los hermanos tiernos abran la Biblia, ¿verdad?, a la mitad, y por ahí van a encontrar rápido Isaías. Muy bien. Versículo 2 del capítulo 11 de Isaías. Y reposará sobre él, diga conmigo, el Espíritu de Jehová. Detengámonos un momento y tome nota de lo que voy a explicar. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Aquí la palabra Espíritu de Jehová identifica la perfección de Dios. Y sigue diciendo: y reposará espíritu, diga conmigo, de sabiduría. No lo oigo, de sabiduría. Número 3, de inteligencia. Número 4, de consejo. 5, de poder. 6, de conocimiento. Y 7, de temor. Ahí encontramos en Isaías 11:2 el Espíritu de Jehová. La iglesia tiene que pedir el Espíritu de Dios. Y acabo de mencionar que la palabra el Espíritu de Dios identifica la perfección de Dios. Algo que está completo y que no necesita en absoluto algo más
porque está completo. En el Edén, al séptimo día de la creación, Jehová contempló desde las alturas y vio que todo lo que él había creado estaba completo, estaba bien. Y él dijo: todo es bueno. Estaba completa la obra de la creación. Y para entender esta imagen, Isaías nos acaba de mencionar las 7 manifestaciones del Espíritu de Jehová. Y lo que está diciendo acá, que es el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Jehová. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1 dice: el Espíritu de Dios. Número 1, aquí está el Espíritu de Dios. Y quiero recalcar esto, hermano: es un solo espíritu, pero manifestado en 7 manifestaciones. Es el Espíritu de Dios manifestado en 7 manifestaciones divinas. Por ejemplo, la doctrina de los Jesús solos. Ellos no creen en un Dios trino. Ellos dicen que nosotros, los trinitarios, ¿verdad?, adoramos a un Dios de 3 cabezas. Lo cual eso es una herejía, un invento de ellos. Nosotros adoramos a un Dios, pero un Dios que tiene tanto poder y es tan grande que Él se mueve y se ha movido desde la creación en 3 personas. Fíjense que en Génesis capítulo 1 y versículo 1 dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo en realidad no vino por primera vez en Hechos capítulo 1 y versículo 8 en el aposento alto. El Espíritu Santo se movió desde la creación. Desde Génesis el Espíritu de Dios estaba activo. En el aposento alto se activó sobre los 120. Entonces nosotros creemos en un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es tan sencillo. Nosotros los seres humanos somos tripartitos. Por ejemplo, yo veo al hermano Levit. Yo no veo 3 Levit, yo veo a un solo Levit. Pero él como ser humano es tripartito. Tiene alma, tiene cuerpo, que nosotros lo vemos, y también tiene espíritu. Pero yo no puedo decir que es alguien de 3 cabezas. No, es una sola persona, pero tiene alma, tiene cuerpo y tiene espíritu. Glorioso el nombre del Señor. El Padre se ha venido moviendo desde la creación. Aleluya. Envió al Hijo para redimir lo que en la creación se había distorsionado y volver a rehacer el plan glorioso de la creación. Una vez el Hijo contempló la obra y terminó su obra en la cruz del Calvario, cuando Él pronuncia las palabras: consumado es. Aleluya. Jesús les deja saber a los discípulos: yo me voy porque viene ahora mismo un poder que va a caer sobre ustedes, que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será el que seguirá guiando a mi iglesia a toda verdad y a toda justicia. La iglesia de hoy goza, hermanos, de tener la presencia del Espíritu Santo. Por ello, amado, un culto de los cristianos, un culto donde se congregan los evangélicos protestantes, y en un culto la gloria de Dios no se mueve en medio de una casa, ahí hay peligro. Ahí hay que estar pensando por qué el Espíritu de Dios no se está moviendo en esa casa. Porque en un culto, en una asamblea cristiana, el Espíritu Santo debe de estarse moviendo y manifestando, como se ha movido a través de la alabanza y como se está moviendo a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al que gloria y honra se merece? Bendito el nombre de Dios. Entonces vemos aquí el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Dios manifestado en 7 manifestaciones. En segundo lugar tenemos aquí las manifestaciones.
el espíritu de sabiduría. Diga espíritu de sabiduría. Por eso cuando usted pide directamente al Padre, todas estas manifestaciones, hermanos, todas estas virtudes, dones, evidencia, deben de reposar en la vida de nosotros los cristianos. Una vez un niño le preguntó a su mamá: mamá, ¿por qué cuando vas a la iglesia tienes que confesarte con el cura? Bueno, hijo, es porque es la persona que Dios estableció. Pero el niño le pregunta: pero mamá, ¿y el cura con quién se confiesa? Bueno, el cura tiene que confesarse con el cardenal. ¿Y el cardenal con quién se confiesa? Con el obispo. ¿Y el obispo con quién se confiesa? Bueno, con el papa. ¿Y el papa con quién se confiesa? Y la mamá le dice: el papa va directamente a Dios. Y el niño le dice: pues me ahorro todos esos viajes, yo me voy directamente con Dios. Cuando usted quiera pedir las bendiciones de Dios, vaya directamente a la fuente, vaya directamente a Dios, para que esos dones, esas virtudes, aleluya, sean activadas en la vida de cada creyente. ¿Cuántos bendicen su nombre? Entonces, una de las manifestaciones del Espíritu de Dios es el espíritu de sabiduría. Número 3, tenemos el espíritu de inteligencia. Diga conmigo: espíritu de inteligencia. Número 4, tenemos el espíritu de consejo. Diga: espíritu de consejo. 5, espíritu de poder. Diga: espíritu de poder. 6, tenemos espíritu de conocimiento. Diga: espíritu de conocimiento. Y 7, tenemos el espíritu de temor. Y les voy a explicar una por una. Dentro de estas, hermanos, dones o revelaciones que vienen directamente de Dios, dentro de estas dimensiones gloriosas o estos dones, hay 3 niveles. Y tenemos el primer nivel, que es el nivel de la relación divina. Y dentro de los dones, hermanos, de la revelación divina está el espíritu de temor y el espíritu de conocimiento. Luego está el otro nivel, que es el nivel de la relación práctica. Y ahí encontramos nosotros el espíritu de poder y el espíritu de consejo. Y el tercer nivel es el nivel de la relación intelectual. Y ahí encontramos el espíritu de inteligencia y el espíritu de sabiduría. Poderosa palabra. Estos 7 espíritus representan, hermanos, óigame bien, el carácter de Dios. Cuando en la vida del cristiano no están estos 7 espíritus, las personas empiezan a decaer espiritualmente. Número 1, se depravan. Las personas pecan delante de Dios. Las personas se rebelan en contra de la palabra y se rebelan contra la autoridad, porque no están siendo guiados por el Espíritu de Dios, sino siendo guiados por espíritus de filosofía, ideas, conceptos o otros espíritus que no vienen de Dios. Por eso la iglesia nunca fracasará si la iglesia es guiada por el Espíritu de Dios, porque cuando la iglesia es guiada por el Espíritu de Dios, en la iglesia va a haber espíritu de sabiduría. ¿Cuántos alaban a Dios? En la iglesia va a haber espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, espíritu de temor y espíritu de poder y espíritu de inteligencia. Y todas estas virtudes, aleluya, se activan sobre la iglesia. La iglesia será una iglesia gloriosa, poderosa, imparable, una iglesia que las puertas del infierno no la van a detener. La iglesia necesita activar todos estos dones gloriosos que vienen directamente del Espíritu de Dios sobre la iglesia. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al que vive? Glorioso el nombre del Señor. El cristiano nacido de nuevo debe, hermanos, invitar al Espíritu Santo para que sea su amigo, su compañero fiel. Y es ahí donde el Espíritu Santo te llena con el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová. Y cuando Él te llena con el Espíritu de Dios, en tu vida se activa espíritu de sabiduría,
que todos los que estamos acá necesitamos ese espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, ¿verdad? Nadie quisiera ser, ¿verdad?, como decimos en nuestro país, con todo respeto, un pasmado, un tonto. No, todos queremos tener inteligencia. Y ese espíritu, hermano, se activa sobre la iglesia. Si usted lo pide, se activa hoy sobre su vida, para que inteligentemente aprendamos a tomar decisiones correctas en la vida cristiana y en nuestra vida personal. Que Dios esté en cada una de nuestras decisiones. Ahí se activa el espíritu de consejo, espíritu de poder, de conocimiento y de temor. Tener a Cristo en el corazón y haber nacido de nuevo, usted está apto, hermanos, para recibir estos 7 espíritus que transforman la vida del hombre y la vida de la mujer. En la siguiente imagen yo quiero llevarlo a Apocalipsis capítulo 4 y versículo 5. Y la palabra del Señor enseña: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono, oiga, ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son, diga conmigo, los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. ¿Se puede imaginar el escenario que hay en el cielo? Lo glorioso que es estar ahí, hermanos. Que cuando nosotros lleguemos a ese lugar será extraordinario. Lo mucho que hay que ver en el cielo será algo impresionante. Dice: estaban en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios, los cuales son 7 ojos enviados por toda la tierra. Lo que yo quiero que usted sepa hoy es que cada cristiano que ha recibido a Cristo como su Salvador, nosotros, hermanos, el Espíritu Santo nos está cuidando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Amén. Los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra y el universo. A donde usted vaya, ahí están los ojos de Dios cuidando a su siervo, cuidando a su santo. Aleluya. Ahí está el ángel de Jehová cuidando a los que acampan alrededor. Aleluya. El Señor sabe cuidar a sus hijos. ¿Cuánto bendice la gloria de Dios? Maravilloso el nombre del Señor. En la actualidad tenemos ojos eléctricos que nos están supervisando. Hoy usted va a un supermercado, hay cámaras, ojos eléctricos. Usted entra a un almacén, están rodeados los almacenes de ojos eléctricos. En su trabajo, en muchos lugares, aquí en la oficina del templo hay ojos eléctricos. Y pronto se van a poner en la parte de afuera del templo. Todo, hermanos, un escenario se está preparando para un control mundial del anticristo. Incluso en nuestros países de tercer mundo, hermanos, ya hay ojos eléctricos. Y cuando eso se dé, el anticristo podrá controlar a la gente. ¿A dónde se van a esconder? Si desde ya estamos siendo controlados, hermanos. Es increíble. Pero todo es un escenario preparándose a lo que ha de venir. En la siguiente imagen vamos a identificar los 7 espíritus de Dios. La iglesia de Sardis carecía de todas estas virtudes. Aunque esta iglesia parecía perfecta a los ojos de los hombres, no lo era ante los ojos de Dios.
Sardis se encontraba desposeída de vida espiritual, tenían obras sin vidas. Sardis ante los ojos de Dios era como un sepulcro blanqueado, como flores artificiales. Mire qué lindas se ven estas flores. Estas flores son naturales, no son artificiales. A la entrada de aquí del templo hay una casa en un alto. Yo no sé si ha visto usted, ahí hay unos ramos de flores rosadas. Desde el año pasado yo estaba convencido que eran flores naturales. Y un día yo le digo a mi esposa, me impresiona que esas rosas, le digo yo, nunca cambian de color. ¿Qué le echarán? Y ya era tiempo de invierno y se mantenían rosadas. Y me dice ella, es que no son naturales, son artificiales. Y Dios le deja saber a Sardis, Sardis, ustedes como iglesia tienen nombre de que viven, pero son una iglesia que están muertos espiritualmente. Esta iglesia aparentaba ser una iglesia viva, una iglesia espiritual, pero la realidad era otra. Hermano, esa es la condición espiritual de muchos creyentes, que aparentan estar vivos espiritualmente, pero es todo lo contrario. Cristianos que vivieron una época de poder, de unción, una época de gloria donde sus vidas eran llenas con el Espíritu Santo, pero ha pasado el tiempo y ha venido una decadencia espiritual. Yo le pregunto el día de hoy, ¿será que el Dios a quien usted y yo servimos, Él ha cambiado? ¿O será todo lo contrario? ¿Será que nosotros hemos cambiado nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Él, nuestra búsqueda a Él? ¿Será que nosotros somos el problema o será Él? Pues yo le voy a decir que Él no cambia. El cielo, la tierra pasarán, pero la palabra, sus promesas no pasarán. Sus promesas siguen vigentes y siguen activas sobre la iglesia. El problema somos nosotros, que hemos dejado de buscar a Dios. Hemos dejado de amar la presencia del Señor. Hemos dejado de sentir su gloria en nuestras vidas. Glorioso el nombre del Señor. Y ese es el mensaje de Dios para esta iglesia y para las iglesias que están a través de los canales y a través de la radio y a través del internet. Dios le dice a Sardis, iglesia de Sardis, ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. Esa es la condición de muchas iglesias, que tienen tremendos nombres, pero están muertos espiritualmente. Dios necesita que su iglesia se mantenga viva, que su iglesia se mantenga en el fuego, en el poder, en la unción. Una iglesia viva, porque adoramos a un Dios vivo, glorioso el que vive. Vamos, denle su ofrenda de aplauso al Señor. Glorioso a su nombre. Aquí en esta imagen nuevamente tenemos el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento, de temor, de poder y espíritu de inteligencia. Vamos a analizar con la Biblia cada una de esas manifestaciones. Vaya conmigo en la siguiente imagen, Néstor. Tenemos el Espíritu de Dios. Si me acompaña rápidamente a Lucas capítulo 4 y versículo 18, y le voy a pedir que corra conmigo con la Biblia, porque el tiempo ya está en contra. No me había fijado la hora, pero yo siento que acabo de empezar, hermanos. ¿Será mi reloj? Lucas capítulo 4 y versículo 18. Le recuerdo que esta es una iglesia que usamos la Biblia. Leemos nuestra Biblia en cada uno de nuestros mensajes. El Espíritu de Dios, Lucas capítulo 4 y versículo 18. El Espíritu de Dios está sobre mí. Estas palabras las dijo Jesús
El Espíritu de Dios está sobre mí. Lo que Cristo le dejó saber a los escribas y a los fariseos es que los 7 espíritus de Dios estaban sobre la vida de Jesús. Y ese espíritu que estaba en Jesús, ese espíritu le daba autoridad a él para reprender demonios. Le daba poder, aleluya, para ordenarle a los muertos que resucitaran. Le daba unción para tocar a los ciegos y devolverle la vista. A los paralíticos ordenarle que se levantaran, a los cojos que se levantaran y empezaran a caminar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había sido activado sobre la vida del Hijo, sobre la vida de Jesús. Y cuando el Espíritu de Dios está en la vida de un hombre y de una mujer de Dios, aleluya, en ese hombre, en esa mujer, aleluya, va a haber un mover de gloria. Estará el poder, el respaldo, la unción estará sobre su vida y sobre mi vida. Bendito Dios. Segundo, espíritu de sabiduría. Vaya conmigo rápidamente, si me deja solamente la imagen de los textos, para que la iglesia busque en su Biblia rápidamente. Segundo, espíritu de sabiduría. Santiago capítulo 1 y versículo 5. Cámbiame la imagen. Santiago capítulo 1 y versículo 5. Por favor, abra su Biblia rápidamente. ¿Lo tiene? Si alguno de vosotros, dice el apóstol Santiago, tiene falta de ¿qué? Habrá alguien que levante la mano y diga: pastor, yo estoy falto de sabiduría. Gracias por 1 o 2 personas honestas. Pero la verdad de las cosas es que todos estamos faltos de sabiduría acá. Todos necesitamos, hermanos, mucha sabiduría. Y de la buena, de la que viene de arriba. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuál es la recomendación? Pídala. ¿Y a quién tiene que pedirla? De donde emana el Espíritu de Dios. Pídala a Dios, el cual la da a unos pocos. ¿A cuántos? No los oigo. ¿A cuántos? A todos. ¿Y cómo te la va a dar? Escasamente, limitadamente, de vez en cuando. Te la va a dar abundantemente, sin reproche. Esa palabra sin reproche quiere decir sin poner peros o excusas. Y Él se la dará. Yo he escuchado hermanos orando, diciendo: Señor, dame una gotita de sabiduría. Señor, con un poquito de sabiduría, de la mucha que le diste a Salomón, de esa dame. Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría a Salomón. Pero aquí el apóstol no me está enseñando que debemos de pedir la cantidad de sabiduría que Salomón pidió. No. Aquí está abierto el escenario para que todos nosotros vengamos delante de la presencia del Padre y le pidamos que nos dé abundante sabiduría. No un poquito, no una gota, sino que derrame sobre nosotros una lluvia de sabiduría. Aleluya. Sabiduría para guiarnos en todas las áreas de nuestra vida y en nuestra vida espiritual. Que Él derrame sabiduría sobre nuestras vidas. Maravilloso el Señor. El espíritu de sabiduría debe habitar en la vida de cada creyente nacido de nuevo. Deuteronomios capítulo 34 versículo 9. Y Josué hijo de Nun fue lleno, oiga, del espíritu de sabiduría. Anote, Deuteronomios 34, 9. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. No toda persona puede ponerle manos. En este caso Moisés, su líder, su pastor, le pone imposición de mano a la vida de Josué
para que se active la sabiduría de Dios sobre la vida de este hombre de Dios. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Este verso nos deja saber claramente que el espíritu de sabiduría es para nosotros también. No debe de ser una opción, sino es algo que debemos tener como hijos de Dios. Y si hay algo que le hace falta, no solamente a esta iglesia, sino a muchas iglesias, es el espíritu de sabiduría. Para actuar, para hablar, para pensar, para tomar decisiones. Hay gente que no es sabia en la iglesia para hablar comentarios que le van a dañar espiritualmente a alguien o a una familia. Usted necesita que el Espíritu Santo lo vacune urgente, que lo inyecte con sabiduría. Porque hay gente que es buena para dañar en la iglesia, pero nunca son sabios para meditar si lo que han dicho ha dañado. Necesitamos el espíritu de sabiduría. 3. Espíritu de inteligencia. Génesis 41, verso 32 al 36. Ahí nos habla la Biblia de la inteligencia de un joven llamado José en presencia de Faraón. Verso 32. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que las cosas firmes de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. En esta escena, José está enfrente de Faraón. Sus sabios, sus adivinos, no pudieron interpretarle a Faraón 2 veces el sueño que él había recibido. Y aquí vemos a José dándole la interpretación a este sueño. Y le dice José, y que Dios se apresura a hacerla. Verso 33. Por tanto, recomienda José, provéase ahora, no mañana, ahora, Faraón de un varón prudente y ¿qué más? Y sabio. Ahí José estaba sacando su resumen, la carta de presentación. Ahí José estaba usando la sabiduría de Dios. La estaba usando para darle la interpretación a Faraón, pero también estaba usando la sabiduría para decirle: el único candidato en todo el reino para estar enfrente de tu negocio soy yo, Faraón. Aquí está el hombre que tú necesitas, y no mañana, sino ahora, hoy. Glorioso el nombre del Señor. Hay decisiones que necesitamos la sabiduría de Dios para tomar decisiones hoy y no mañana. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón. Mire cómo lo está ordenando con una gran sabiduría. Y ponga gobernadores sobre el país. Y quiten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. 35. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, o sea, bajo la administración, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en el depósito para el país, para los 7 años de hambres que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Cuando este joven José, lleno de sabiduría, termina de dar la interpretación de este sueño a Faraón, Faraón dice:
no hay otro más sabio en todo el reino en Egipto, sino que este joven esclavo, tú eres el candidato. Le puso el anillo y le dijo: desde hoy, después de este reino, el que tendrá la segunda voz, el que tendrá la segunda autoridad en todo el imperio, serás tú, José. Tú serás el administrador, aleluya, de todos los negocios. Serás el administrador de todo lo que hoy vaya a suceder de aquí en adelante. Ahí vemos la sabiduría de Dios en la vida de este hombre llamado José. Qué lindo es el Señor. Proverbios capítulo 9 y versículo 10. Dice la Biblia: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. 4. Espíritu de consejo. Mateo capítulo 22 y versículo 15. Espíritu de consejo significa ordenar los pensamientos, ver los pro y contra antes de cualquier decisión. Mire, hay personas en la vida cristiana, jovencitos, que se enamoran, ya sean de un joven mundano o de una jovencita mundana, y cuando están en el matrimonio se dan cuenta que tomaron no una sabia decisión. Y se lo digo por experiencia de jóvenes que han venido a mí y me dijeron: hermano Joel, tomé una mala decisión. Yo no sabía que esta muchacha era católica y ahora todos los domingos a misa, pero yo no la puedo llevar a la iglesia. ¿Ah? Y el infierno que sufren, las pesadillas que sufren, ¿por qué? Por no tomar sabias decisiones. Espíritu de consejo. Necesitamos recibir este espíritu de consejo, que cuando nuestros pastores, nuestros líderes nos den un consejo, que usted tenga ese espíritu para recibir el consejo. Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. 17, aquí hay una pregunta. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Aquí Jesús sabiamente sabe darles un consejo. Y le dicen: tráiganme una moneda. Y le dice: ¿de quién es esta imagen, la inscripción? De César. Pues den a César lo que es de César, y denle a Dios lo que es de Dios. La iglesia no puede servir a dos señores. Quedamos bien con uno y mal con otro. Si usted, hermano, ha venido al reino de Dios, ha venido al evangelio, Dios demanda: si vas a servirle a César, al mundo y a la riqueza, sírvele al mundo. Pero si has venido al reino de Dios, Dios pide que tú le sirvas a Él y le honres a Él como Él merece ser honrado y glorificado. Quinto, espíritu de poder.
Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Vaya rápido conmigo. Segunda de Timoteo 1, 7. Espíritu de poder. ¿Se recuerdan ustedes de Sansón, hermanos? Cuando venían los filisteos, cuando venían los enemigos, el espíritu de poder venía para empoderar a Sansón. Porque no nos ha dado Dios, alguien diga, espíritu de cobardía, sino de poder. El cristiano no puede estar invadido por un espíritu de cobardía, sino de poder. Que tus compañeros de trabajo sepan ellos que tú tienes un carácter firme y que tú eres un hombre y una mujer de poder y de autoridad. Que te escuchen ellos hablar con poder y autoridad. Jesús siempre reprendía a los fariseos, a los escribas, a los demonios, a los espíritus de enfermedad. Los reprendía con autoridad. No dudando, sino con autoridad. Dios le ha dado, hermanos, poder a cada cristiano. A mí la Biblia me enseña en el libro de Joel capítulo 3 y versículo 10. Diga el débil, fuerte soy. Diga, nótese que no dice diga el fuerte. Diga el débil. Cuando usted se sienta fuerte, gloria a Dios, hermanos. Pero cuando usted se sienta débil, esta palabra es para usted. Diga, Señor, hoy yo confieso, me siento débil, pero tu palabra dice, diga el débil. Aquí esté débil, diga el débil, fuerte soy. O sea, si está fuerte, gloria a Dios. Pero si está débil, usted diga, el débil, somos fuertes en el Señor. Porque el poder viene de arriba, aleluya, para darle poder a la iglesia. Glorioso el Señor. Ese poder, hermano, descendió en la vida de Sansón. Ese poder descendió sobre la vida de David para derrotar a Goliat, a los osos, al león que se levantaba. Ese poder descendió sobre esos hombres del ayer, y ese poder se le ha dado también a la iglesia. Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice, recibiréis, ¿qué dice? Poder. ¿Qué es lo que la iglesia se le ha dado? Poder. Pero a veces la iglesia se ve tan débil, se ve tan frágil, y es ahí donde el enemigo toma ventaja. Pero yo vine a recordarle a esta iglesia que esta no es una iglesia débil. Esta iglesia es una iglesia de poder. Esta es una iglesia de avivamiento. Esta es una iglesia que ha entendido que tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Glorioso el nombre del Señor. 6. Espíritu de conocimiento. Vaya a la Biblia, libro de Oseas capítulo 4 y versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Hay gente que desecha las oportunidades de crecer en la palabra de Dios. Vivimos en tiempos tan peligrosos que es menester que la iglesia se empape del conocimiento de la palabra de Dios. Vivimos en una era tan difícil que es menester que la iglesia crezca en el conocimiento escritural de la palabra de Dios. Es menester que vayamos creciendo en la palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Gloria a Dios porque usted está en una iglesia donde aquí se desarrolla nuestro intelecto, nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Aquí la gente que no lee la Biblia la lee conmigo y crece en la palabra.
y entiende la palabra. Y recibe la palabra a tal grado que la palabra te edifica y te mantiene firme. El otro día que prediqué sobre el tema la murmuración es un pecado, uno de nuestros líderes fue confrontado con alguien no miembro de esta iglesia, pero esa palabra lo empoderó a él, le dio poder, le dio autoridad para callarle la boca al enemigo. Cuando usted está atento a la palabra, su conocimiento, usted recibe, hermano, revelación y también recibe iluminación a través de la palabra de Dios. Y es ahí donde vemos, hermanos, la solidez de la iglesia. Porque de nada sirve que la iglesia, nuestro ministerio vaya creciendo, pero crezca tanto la iglesia que no tengamos gente con conocimiento. Sería un caos. Sería un fracaso. Viene una tempestad, una tormenta espiritual en contra de nuestra vida. La gente que no tiene conocimiento se va. Por eso es menester que la iglesia cada día vaya siendo formada con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la Biblia, la palabra del Señor? ¿Cuántos aman el conocimiento? Vamos, dale ofrenda y aplauso al Señor. Efesios capítulo 1 y versículo 17. Mire lo que dice. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Padre de gloria os dé sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 7. Espíritu de temor. Proverbios capítulo 1 y versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es bueno tener cultos de avivamiento, de gloria, explosivo, y de vez en cuando lo hago con pastor. Pero lo que enriquece, lo que le da formación a la iglesia, es que la iglesia ame la sabiduría y ame la enseñanza. Ya usted me conoce y se lo he dicho. Usted debe comprar una pequeña libreta en el dólar, traer su lapicero y anotar cada punto que se le enseña acá el día domingo. Porque esta palabra usted la va a necesitar cuando usted esté en el desierto de la prueba. Jesús, cuando estuvo en el desierto, fue tentado por Satanás. Pero ¿qué hizo Jesús? Agarró sus notas, agarró los libros, la palabra, y le empezó a decir al diablo: permitime, en el libro tal dice, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás y a Él solo adorará. Está en la palabra, Satanás. Ahí está en la Biblia. En el mensaje que el pastor predicó hace 3 meses, 5 meses, hace 2 años, ahí está, ahí lo dijo. Ahí está la nota. Y yo, aleluya, me tomo de la palabra de Dios y me voy a empoderar de su palabra, porque su palabra es poder y su palabra da conocimiento a la iglesia. Su palabra hace sabio al sencillo. Su palabra es agua para el sediento y medicina para el enfermo. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Su palabra es poderosa. La iglesia debe de amar la enseñanza. Aleluya, porque la enseñanza es la que le da formación y le da carácter a la vida del cristiano. El principio de la sabiduría es el temor, pero quiero corregir esto. No temor para Dios. Usted nunca tiene que acercarse a la presencia de Dios, ¿verdad?, temblando porque tiene miedo que Dios está en el trono, ¿verdad?, con una vara para castigarte. No es ese el temor que la palabra del Señor aquí nos está enseñando. Alabado sea el nombre del Señor. Sino un temor para no pecar. Que cuando usted vea la tentación o el pecado, usted haga lo que hizo José. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo? Corrió.
Eso es de sabio. Correrse. Sí, es de sabio correrse. El diablo te está ofreciendo el pecado, la tentación. Corre. Corre. Porque si no corres y te quedas, el pecado te va a dominar. José corrió del pecado, corrió de la tentación. Y ese es el temor que la palabra del Señor enseña. Temor para no robar. Usted va en la tienda y ve una fruta, una manzana, temor para no echársela a la bolsa. Ajá. Va al 7-Eleven y ve una cajita de chicle, temor para no echarse esos chicles ahí. Ese es el temor. Temor para no levantar falsos testimonios. Temor para no ser un chismoso. Hay gente que no tiene temor para eso, hermano. Son expertos. Pero el principio de la sabiduría es el temor. Y usted dice: Señor, el chisme es un pecado. ¿Sabe, hermanos, que en nuestro cuerpo tenemos dos partes de nuestros cuerpos que son, la ciencia médica enseña que son los más poderosos, que es el corazón? ¿Y sabe cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? La lengua. La lengua le hace que usted mueva todo su cuerpo. El apóstol Santiago dice que con esta lengua podemos encender grandes bosques. Pero hay que pedir al Señor que nos dé ese tipo de temor. Temor para no caer en fornicación. Temor para no caer en adulterio. Temor para no pecar en contra de Dios. Ese es el tipo de temor. Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 termina: el fin de todo el discurso, de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ya no tengo más tiempo, hermanos. Voy a pedirles estar de pie. El próximo domingo continuamos. Pensé, hermanos, terminar únicamente el primer versículo. Estamos solamente en el versículo 1 del capítulo 3, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Solamente eso alcancé a desarrollar y me hace falta desarrollar. Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Y todavía falta eso, hermano, del versículo 1. Pero en los próximos mensajes estaremos avanzando con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta bendición maravillosa. Oramos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa.